mucho este tema, especialmente derechos naturales. Nunca había escuchado agrupado bajo ese término, derechos naturales, lo que viene con ese concepto. Sí, claro. Lo que pasa es que, ya hablando un poco de la elaboración del discurso político evangélico, es muy importante sacar la posibilidad de que ellos nos golpeen a nosotros por este marcado dicotomismo que nosotros hemos planteado respecto al pensamiento cristiano, ¿cierto? Este tema de que nosotros siempre dividimos el mundo en dos, o mi vida espiritual, mi vida material. Esa cuestión se da también el planteamiento de los elementos culturales y valóricos. Lo del cinturón para abajo y lo del cinturón para arriba. Las cuestiones sexuales, las cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Entonces, yo me he dado cuenta, estas últimas entrevistas que he tenido, que me han tratado de dar duro por ese lado a mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora en mi discurso? Ya no estoy permitiéndolo, sino que estoy yo hablando primero, antes que las cuestiones valóricas de la libertad de expresión, de mantener todas estas cosas de la libertad para predicar el evangelio, estoy dejándola al final y estoy poniendo primero lo otro. Apoderándome primero yo de discurso de todos los temas sociales y empezando a hablar de estos temas de las poblaciones, las que les comentaba otras veces. Empiezo a hablar que nosotros, a ver, nosotros estamos con el ánimo de integrar la convención constitucional porque desde un comienzo del estallido eh, social, nosotros estuvimos de acuerdo con el hecho de que tenemos que cambiar toda esa realidad que es desigual en Chile. Pero estábamos confiados que eso se podía hacer en un ambiente más tranquilo, de no tanta violencia, sin tanta polarización y con una gran reforma constitucional. Pero ya que no se logró esa gran reforma y la gente prefirió escribir una nueva constitución y entre ellos el 50% de nosotros los evangélicos, digo yo, votaron a prueba incluso. Estuvieron de acuerdo con eso. Es crucial para nosotros estar ahí y asegurar esos derechos naturales. ¿A qué me refiero con esos derechos naturales? Que tienen que quedar consagrados, los que tienen que ver con la riqueza del subsuelo, y parto al revés ahora, ¿viste? Con la riqueza del subsuelo, con moderar el tema de las concesiones, ya tener cuidado con esto, no podemos entregar todos los recursos naturales ad eternum al mundo de la grande empresa. Tenemos que expresar que la pequeña y mediana empresa, que es la que le da el 80% de la riqueza al país, esté asegurada en un sistema de concesiones, en los apoyos más grandes económicos, mejorar las pensiones y ahí empezar a hablar de todo el tema social primero. Yo ya me di cuenta estas últimas semanas que eso es lo mejor. Ya, ya. Porque cuando tú empiezas por el otro lado, que yo sé que a los evangélicos les gusta, tú pierdes la posibilidad de extender tu discurso hacia otras personas que están buscando elegir convencionales constituyentes. Entonces me di cuenta que me ha ido bien esta última semana hablando de eso primero. Y digo eso yo. Y por supuesto, nosotros también los evangélicos, todo este trabajo social lo hemos podido hacer gracias a nuestras libertades que ya estaban consagradas en nuestra constitución y como hoy día se va a cambiar, bueno, vamos a tener que ir también ahí a volver a defender esos derechos que se van a volver a discutir desde cero nuevamente en la constitución. Y yo pienso que todo buen creyente va a apoyar convencionales constituyentes que sean de sus valores cristianos, sobre todo porque vamos a defender derechos sociales y naturales. Entonces, eso quisiera yo aportar hoy día, o sea, el hecho de que partamos con un discurso así integral inmediatamente y siempre partiendo por los derechos sociales y después por los derechos naturales. Y que siempre decíamos derechos naturales y sociales, podemos decir derechos sociales y naturales. Me parece que ese es lo que la gente está queriendo oír. Eso es lo que yo me di cuenta. Había un error en mi discurso. Se produjo mucho ruido cuando yo decía primero derechos naturales y después derechos sociales, aunque tenga toda la razón. Entonces, eso un poco no sé qué les parece a ustedes. Yo opinaría eso. No sé cómo lo estás Muy haciendo bien. tú, David. Sí, no, yo estoy aprendiendo Ya, contigo y durante la semana estuve buscando información acerca de los derechos sociales. Me cuesta un poco, por ejemplo, lo que yo te decía la semana pasada, es alinearlos,
¿sí? Estos son sociales y estos son naturales. Entonces, me gustaría como escucharte decir, ¿sabes qué? Esta es la lista, esto es, porque al final, estudiando un poco acerca de los derechos naturales, los derechos naturales están antes que los derechos humanos. ¿O estoy equivocado? Lo que pasa es que los derechos humanos son una declaración que expresa los derechos naturales de los hombres. Cuando yo Ya, me refiero a derechos naturales, me refiero a aquellos que emanan claramente de la naturaleza y que no pueden ser contravenidos, porque ya, es antinatura contravenirlo. Como por ejemplo, derechos naturales son derechos a vivir, eh, que nadie te moleste, nadie te agreda, el derecho a tener una familia natural, ¿cierto? El derecho a que los niños tengan una familia natural como ideal, ¿cierto? Son el derecho natural de la libertad a decir lo que yo pienso, a expresar lo que yo creo, a vivir mi religión intensamente, son cuestiones de derecho natural. De hecho, el sentido religioso está antes del nacimiento del Estado. Es una cuestión que yo siempre hablo, que por eso cuando me dicen, pero usted, ¿por qué está tan preocupado si la religión no va a desaparecer de Chile? Siempre yo digo, sí, usted tiene razón. Las convenciones internacionales dicen que es imposible que quite la religión, pero tienes que entender que esas mismas convenciones internacionales son las que rigen a la China comunista y hay persecución al mundo de lo religioso. También rigen para Venezuela y hoy día están conculcadas muchas libertades religiosas en Venezuela y lo mismo en Cuba. Entonces el tema es, ¿cuál es la bajada? ¿Cuál es la bajada de esos derechos naturales? En el caso nuestro, no nos han podido dañar porque nuestra ley de culto es una ley que tiene una cuestión re interesante. Reconoce que la iglesia es anterior al Estado. Esta ley de culto no está en otra parte del mundo. Y esa es la gran diferencia. Que esta ley de culto chilena, que está amparada por la actual constitución, dice que el Estado no tiene la capacidad, ni la moral, ni nada, para decidir qué es o qué no es una iglesia. La iglesia existe antes del Estado. No sé si usted ha escuchado cuando quien estuvo muy presente en eso, ese tipo de, digamos, en ese tipo de discusiones que dieron a luz la ley de culto fue el Mario Ríos Santander, Claro. el ex Que, senador. que él va supe él que él también se está proponiendo Sí, exactamente. de Probablemente va a candidato. ser actor de. Sí. Y bueno, él contaba una anécdota porque como él fue uno de los redactores de esa ley, se especializó y fue a muchas partes del mundo a hablar de la ley de culto chilena. Y en una oportunidad estaba, no me acuerdo en qué país, y creo que estaba el rey de España. Cuando él habló acerca de que en Chile el Estado no reconoce qué es lo que es iglesia y qué no es, no lo podía creer el rey. Dijo, pero ¿cómo? Le dijo. Entonces, ¿quién reconoce a la iglesia en Chile? Y Mario Ríos le dijo, Dios. En España, usted, pues le dijo. Claro. Entonces, lo mató ahí porque le dijo, o sea, es absurdo que un hombre tenga que reconocer que es la iglesia. Entonces, en ese sentido, le mostró que la forma jurídica en que se redactó esta ley es extraordinaria, porque hoy día nadie tiene derecho ni puede legalmente en Chile perseguir una iglesia en Chile porque es anterior al Estado. Ese tipo de legislación está hoy día en tela de juicio con esta nueva constitución. Claro que sí, ya. claro Ahí que te hago sí. una consulta. Hipotéticamente, tenemos una nueva constitución, tenemos una nueva declaración de lo que es el Estado, la nación y todo este tema, ¿sí? Eh, Te lo voy a explicar así porque estuvimos en una reunión donde un ministro dijo, no, no se preocupen por su ley de culto, no se preocupen, y algunos pastores dijeron, ah, ya vieron, el ministro dijo que no nos preocupemos. Perfecto, pero desde mi perspectiva, ¿sí? Nueva constitución, nueva declaración de Estado, nueva imagen de qué es lo que es el Estado de Chile, en una nueva constitución, derechamente va a haber un cambio, Podría haberlo. tal vez, tal vez progresivo, lento o a lo mejor instantáneo, inmediato, no sabemos, pero va a haber un cambio en la ley de culto. Sí, claramente. Claro, que es lógico, porque
la Constitución es la carta fundamental de la cual emanan las otras leyes. Y la ley de culto es una de esas otras leyes. Su rango jurídico está por debajo de la Constitución. Entonces depende cómo quede los aspectos que definen la religión, el uso y la práctica de la religión en Chile, va a originar esta ley, el cambio de esta ley, si es que hay un cambio muy grande, o que continúe tal como está. Pero no va a continuar tal como está si es que cambia nuestra manera de ver la religión. Entonces, obviamente, si la ley de culto es una ley más chica, obviamente, queda ahí al arbitrio de lo que quede en términos religiosos en esta nueva constitución. Entonces está equivocado ese legislador. Si Ministro. la constitución que tenemos, David, es muy buena. La Sí, constitución no, se que lo tengo. tenemos y permite colgar leyes Tal como cual. la ley de culto con absoluta claridad y que la defienda todo lo que el Tribunal Constituyente, por ejemplo, de Constitucional, el Tribunal Constitucional apoyaría lo que dice esta legislación porque la Constitución la ampara. Pero si cambia la Constitución de tal manera Mejor. que se ve como un Estado laico de verdad, ¿ya? Laico sin intromisión, como a la francesa un poco, todavía no necesariamente es una ley, una constitución anticlerical, nunca va a poder ser así. Pero sí creo que vamos a perder muchísimos derechos si no hay un tercio ahí que pueda bloquear esas cosas, un Y tercio que esté de acuerdo. ojo que sí podría embromarnos, porque depende de si se define lo que es laico, porque ese es el gran tema. Hasta el día de hoy, Claro, el aquí no término sé. laico no está definido. Entonces, Y no Chile está no es definido. un Estado laico en No, realidad, y no no. hay definición. Entonces, ocurre que si el Estado chileno en la nueva constitución se define como laico, la definición va a ser más cercana al progresismo actual. Y ahí el Estado tiene que asumir una posición respecto de la religión. Hoy día no, hoy día como está separado el Claro, Estado de la Iglesia, el Estado puede incluso ayudar a la Iglesia si la Iglesia hace cosas que son beneficiosas para el Estado. En el caso de que sea laico el Estado, toma una posición contraria a la Iglesia. O sea, puede volverse anticlerical, claramente. Y puede. ahí, perdón, mira, Sí. ahí hay una reflexión que escuché el otro día que se entraría a definir, si es que tenemos un Estado laico, a definir lo que es libertad de culto, que es una cosa, o se entendería por una cosa, y libertad religiosa, que sería otra cosa. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú eso? Ambas cosas, po, claro que sí, po. Obviamente, porque Porque, ¿qué a diferencia ver, encuentras tú? mira, la discusión de esto sería libertad de culto, la praxis, máxima expresión de el culto, ¿ok? Y la libertad religiosa a lo privado, Bueno, ¿se entiende? es como al revés, po. Pues la libertad religiosa, en el fondo y prácticamente nadie te la puede quitar. Las Sí, personas, porque uno es libre realmente en su cabeza. sí, Nadie puede obligarme a pensar otra cosa a la que yo creo. El no, tema eso es, está claro. el tema es la expresión de ese pensamiento. Y la expresión de ese pensamiento puede estar coartada por las ideas de propiedad privada. Entonces tienes que tener algo interesante. La propiedad privada va de la mano con la libertad de expresión y de conciencia, porque la propiedad privada es la base material para la libertad. La libertad económica Claro, o sea, es la también. base La material libertad, sí. para la libertad, porque yo no soy realmente libre hasta que no puedo expresar lo que yo pienso. Y para poder expresarlo, tengo que tener propiedad privada. Si, por ejemplo, he afectado en algún sentido la propiedad privada en Chile, el culto, tal cual te dijeron, se afecta, porque es la expresión material. El mismo caso, por ejemplo, que estaba ocurriendo con la propuesta de laicismo que tenía la Michelle Bachelet. Ella estaba proponiendo sacar
los símbolos religiosos de todo el aparato público. Y Sí, tuvo una discusión muy grande con un abogado, no recuerdo su nombre, hizo varios artículos él, donde él, por ejemplo, le puso este caso, le dijo, interesante, le dijo. ¿Y qué va a hacer en los cementerios públicos? Los cementerios públicos están llenos de cruces, lunas, estrellas judías y de un montón de símbolos que muestran que el ser humano es profundamente religioso, sobre todo cerca de la muerte. ¿Qué va a hacer usted? Le dijo en los cementerios públicos, va a sacar todos los símbolos. Entonces, el tomar una decisión que propenda a un tipo de laicismo, como al estilo de Francia, que es post-cristiana, nos va a cambiar absolutamente todas las formas de libertad y de culto. Por eso digo las dos cosas. Lo que mm, pasa es que, David, es la definición de Estado laico. Algunos han tratado de diferenciar el Estado laico y el Estado laicista, pero en realidad no hay gran diferencia. Pero hay, bueno, países comunistas son países laicos anticlericalistas, podríamos decir. Tienen ya una política contra la iglesia. Un Ajá. Estado laico, en realidad en el concepto un poquito de John Locke de hace tiempo, trata de tener una cultura, sociedad donde todos valen, aunque tengas religión, no tengas religión. Y eso es. Y esa es la idea de un Estado laico. Es un Estado no controlado por la iglesia como era antes de 1925 acá en Chile. Que la iglesia controla, es la dueña de todas las cosas. Ahí se separa Estado e iglesia. Pero eso no significa que un Estado laico depende de su constitución y su definición y sus leyes, como en Chile, no pueda efectivamente respetar, bueno, mira Estados Unidos, que supuestamente es un estado laico, en God We Trust, en las monedas, y tienen estos desayunos y el mismo constante, el discurso constante de los presidentes son de Dios, oración y cuánta cosa. Pero es un estado laico, pero es un estado laico que favorece la religión y la iglesia. En Chile tenemos que decidir, o sea, yo creo que Chile supuestamente es un estado laico ahora, separado de la iglesia, pero efectivamente no es tan de la idea estado laico, donde hay, como decía Luciano, como Bachelet quería. Bachelet quería hacer eso sin ser anticlericalista, pero que todo lo que es público no tenga religión. Exacto. En Inglaterra es muy interesante porque en Inglaterra no hay separación de Estado e Iglesia y la reina es cristiana y cada Navidad va a dar un speech que yo siempre lo escucho, es extraordinario, un speech cristiano y nadie lo objeta porque no es algo, no hay, se puede entrometer, lo que pasa es que en Inglaterra la gente se ha vuelto atea, ya materialista, pero eso en el Parlamento hay obispos designados. Desgraciadamente se han puesto liberales y no han sabido mucho cómo atajar este fluir de la cultura. Los péndulos vuelven y espero que eso vuelva también con el gran, como hablamos en el programa, la embestida evangélica que empiece a ganar un avivamiento en Inglaterra pudiera suceder. Pero acá en Chile, 1925, se separa Iglesia-Estado. Eso fue muy inteligente, sí. Lo decía Mario Ríos, que es una persona, es una autoridad en este tema Sí, religioso y legislativo. Esa es una de las curiosidades interesantes del mundo, tener una ley de culto que tiene la iglesia antes del Estado como concepto y tener separación Estado-iglesia en vez de un Estado laico. sí, Eso ha nunca lo había. permitido una ayuda tremenda entre Estado e iglesia y que ha Ya. favorecido a los sectores más populares. Entonces, yo creo que eso va a volver vamos a tener que volver a defenderlo. Y ahí está un Mm. tema para la segunda parte, o sea, volviendo un poco Cierto. a Mira, hechos sociales y naturales, y no como lo decía yo antes, naturales y sociales, sino sociales y naturales. ya, Y en los naturales, hacer énfasis en eso. Vamos a tener que volver a defender estas cosas que ya habíamos ganado. ¿Y las vamos a ganar ahora? No lo sabemos. Por eso necesitamos claro. constituyentes, convencionales constituyentes que sean cristianos, evangélicos. Sí, sí, sí. Ese es el relato. Y va a haber, sí. Ahora va a depender tu pregunta, si estamos de acuerdo, va a depender mucho de tu audiencia, obviamente. Si estás con un mundo mayoritario, en una, no sé, universidad llena de cristianos o católicos, entonces tú vas a
claro, también enfatizar mucho más. Tiene que asegurar que sí, tu discurso diferencia a los demás Ujú. con los derechos naturales. Cuando habla naturales, David, está hablando no de que naturales versus sobrenaturales, está hablando de un concepto teológico que viene desde hace mucho tiempo, desde Aquino, la teología natural, tú te acuerdas, ¿no es cierto? Que Sí, partiendo del hombre descubre lo de Dios un poco. Exacto. La idea católica que con la razón tú puedes llegar ahí, basándose en Romanos 1 un poco. Los reformadores dijeron que no, porque hasta la razón es caída, ¿no? La depravación total, que esa frase que se ha malentendido tanto. Sin Pero embargo, como yo soy pelagiano, no tengo ni un problema. Soy un hereje. claro, sí, no, pero es que se malentiende esa frase, no se entendió bien. En todo caso, sí creo que podemos hablar de derechos naturales desde el hombre, por supuesto que sí. Incluir ahí todo lo nuestro. Pero ¿por qué es Es un discurso interesante, católico, ¿ah? Alfred? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es muy interesante eso? Porque, mira, yo con eso jamás perdí un debate cuando empezó este tema de los homosexuales y esta pelea que había con la Imagínate. iglesia. Pero yo hablaba justamente de que la iglesia y el cristianismo Ya, es superior a cualquier pensamiento porque sí, es racional, cree en la naturaleza, cree en la naturaleza y cree en la evolución. Y esa es una cuestión que parece raro a los más canutos, pero es así. Entonces me dice, ¿pero por qué decía esto? ¿Por qué? Mira, cuando yo defiendo la idea del matrimonio entre el hombre y la mujer, nunca la mm, defiendo diciendo porque lo dice la Biblia. Pero usted es evangélico, me dice. Lo que pasa es que el cristianismo es tan racional, tan natural, tan claro, científico, que sus elementos vitales los toma del proceso natural de la vida, porque el creador de la vida exacto, y la ya, naturaleza es el mismo que creó la Biblia. claro, muy bien, Entonces, el cristianismo lo único que hace simplemente es consagrar lo que la naturaleza dictamina. Entonces, usted puede ahora creer que esa naturaleza la creó alguien más grande o no, pero ahí está la naturaleza como elemento básico para que nosotros podamos entender la realidad. Si no toma eso como base, una persona es irracional, digo yo. Entonces tú eres irracional. Yo no soy racional como cristiano. Yo soy un tipo mm, racional. Por eso creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque lo dice la naturaleza. Y ahí se enojan ellos con uno. Tú juntas un hombre con una mujer, tienen niños. Tú juntas las veces que tú quieras, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, no tienen nada. ¿Quién te está discriminando ahí? La naturaleza. Y te está discriminando de manera positiva, no arbitraria. Lo está haciendo en base a la perpetuidad de la especie. De tal manera que los cristianos, cuando defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo hacemos en base al pensamiento racional y natural, del cual embebe el pensamiento cristiano, y no al revés. Entonces, el problema nuestro, Alfred, David, es que cuando defendemos estas cosas, las defendemos desde lo que dice la Biblia y estamos perdidos. exacto, sí, claro. ya. Tan, Entonces, puede ya, ocupar el mismo razonamiento ahora cuando, por ejemplo, yo voy a ocupar el mismo razonamiento cuando defienda cuestiones de la Constitución. Por eso hablo de derechos sociales y derechos naturales. O sea, en ese sentido que emanan de la naturaleza humana. Ahora, que la gente crea que viene eso de Dios o no es otra cosa. Pero yo creo y afirma Mm. mi pensamiento cristiano. Entonces es muy estratégico defender todo lo nuestro desde esa perspectiva, de lo natural, de lo que es racional. Y yo sí yo soy muy tomista. sí, por eh, eso. Te iba sí, a decir que una de las ventajas de este discurso es que vas a resonar inmediatamente con católicos que saben. sí, Y claro. van a decir, pero ustedes no son evangélicos, no son protestantes. Sí, pero en estas cosas nosotros tenemos mucho terreno compartido y por supuesto consideramos que aquí no tenía una muy clara concepción de lo que el ser humano, eh, sus derechos naturales y cómo eso llega a necesitar a Dios, por último, pero es como poder hablar, David, de estas cosas sin tener que decir, bueno, ustedes saben, yo creo en la Biblia, ¡pum! Pierdes inmediatamente Oh, a 50% de tu no audiencia, vale ya. porque no porque no tienes razón, sino porque, claro, es prejuicio. Claro, ahora, Sí, mira, sí. si tú partes citando algo tan irrefutable como el pensamiento de Aquino, él dijo así una vez, dijo, el problema no es que el hombre haya abandonado a Dios, sino que abandonó su racionalidad.
que es la que le conduce a Dios. Entonces, el pensamiento aquiniano básicamente se expresa en la idea de que cuando una persona usa su racionalidad correctamente, es imposible que no llegue a conocer a Dios. Entonces, como reformado, como evangélico, yo no puedo estar en contra de eso. O sea, simplemente por estar en contra del catolicismo. El tomismo en eso está absolutamente correcto. Y la línea teológica católica continúa en la misma dirección, porque el único más grande, probablemente, que Aquino, o parecido a Aquino en el mundo católico, ha sido Pierre Telá de Chardin, con su teología de la evolución. Y te das cuenta que su teología, otra vez, está en la racionalidad, está en los procesos evolutivos, en un Dios del cosmos. Entonces, hay que seguir esa teología, hay que por lo menos hay que mirarla, hay que entenderla. Entonces, yo cuando razono, en mi discurso, en mi debate, siempre me voy por ese lado, de la racionalidad y la Bien, naturalidad de las cosas. muy importante, muy importante. Y lo que pasa es que muchos evangélicos parten con la reforma. Y en la reforma, como digo, Calvino y otros desarrollan la depravación total del hombre. ¿Qué significa eso? No significa que el hombre es un absoluto mugriento que no tiene. Significa que ellos, claro, refutaron a Aquino y decían, mira, ni la razón es salva. Pero Aquino no estaba diciendo eso en No, realidad. La razón también es caída, entonces no podemos con la mera razón llegar a la salvación. sí. Bueno, Aquino tampoco decía eso, pero al decir eso usan esta frase poco afortunada, la depravación total, significa incluyendo la razón, nada más, del hombre. Suena que el hombre es un miserable gusano y la gente desgraciadamente lo interpreta así. Y de ahí parten que miserable pecador, tú conviértete. Bueno, esa es parte parte del mensaje del Evangelio. Sí, Ahora, pero cuando perdón, estamos perdón, pero hablando tú crees, de buscar terreno con el hombre pero es que tú, mira, natural en un tienes un entorno, puente, tienes un puente muy lindo, mira, con ellos, si tú te manejas en ese tipo de discursos y racionalidades discursivas. Porque si vuelves a algunas ideas que tenía San Pelagio, que fue condenado como hereje, me parece que él estaba muy cierto. ya, El hecho es el siguiente, él dice que la naturaleza, básicamente dice que la naturaleza del hombre no está completamente caída. Esa es la pelea que tiene con Agustín. mm, Entonces, y yo creo eso, yo no creo que la naturaleza humana está completamente caída. Creo que el hombre aún puede decidir, y por eso creo que el hombre es libre. Si no, no tengo estamos nada hechos que a la decir, imagen de Dios, sí, claro, si no, no tengo nada que decir en el terreno político. Si está completamente caída la naturaleza humana, no tengo nada que meterme en el mundo político. Entonces, pero yo creo que la naturaleza no toda está caída, y la prueba de eso es lo que el genio humano produce sin ser cristiano. claro. Si yo creo como Agustín, así, 100%, o como Calvino, más bien dicho, entonces estaría asumiendo que las grandes creaciones del hombre son producto del diablo. Y nada Sí, bueno, nada hermoso mm, puede venir del diablo. Entonces, cuando uno se comunica en esos términos con el que no es cristiano, tú tiendes, tú tienes un puente mira, de llega la relación. Carol. Sí, tú tienes un puente de relación con las demás personas y puedes construir algo en común y que no sea visto como un discurso de una isla, porque ese es el Ya. problema del discurso evangélico político, el plantear nuestros pensamientos como una isla separada del mundo. Carol, bienvenida. Llegaste para la MEN, eso sí. Estuvimos ya estamos saliéndonos. Cuéntanos de ti un poco. Estamos recién afinando nuestro discurso y apoyando a David un poco, por varias razones. Pensamos que sería lo mejor esta vez.